radio otra vez se salvó. Claro que sí, señoras y señores, estamos en el aire. Arranca por completo, ahora sí, la temporada 2022 de Vuelta y Media en la terraza de Urbana Play. En un cielo que nos mira nublado, ahora gris, nos mira, nos amenaza, nos grita, nos habla, nos dice que en cualquier momento puede llover y acá estaremos para arrancar la nueva temporada de Vuelta y Media. Aplaudimos primero a Pablo Fábregas, que se bancó. Ah, gracias. No, la pasamos muy bien. Como no, bueno, fuera de ahí dijiste otra cosa. Dijiste El otro nos cosas bancaba horribles. más y qué sé yo. Pero la guita de ustedes dos me vino muy bien. Sí, te vino bien. Muy bien. Bueno, ¿algo más, Oblap, que quieras destacar? Además de la guita. Por suerte no vino ansioso. Sí, además de la guita. No, la verdad que entre todos voy a decir algo positivo, Sí. va a sonar No, negativo. positivo pero no, por favor. No, lo que digo, justamente, A ver. se hizo lo que se pudo. Y más. Se hizo lo que se pudo y más. De todo. En el medio llegabas y decías, ¿hoy quién vino? Dos tenés. Y en la mitad, Sí. che, el operador se tuvo que ir, ¿eh? Ay. Sí. Y preguntaba, che, ¿y en cámaras quién está? Se acaban de ir todos porque uno dio contacto estrecho por 3. Y de golpe estábamos solos y salía y había 10 más que venían. Che, llegamos a tiempo, no, terminó el programa. Pero se hizo de todo lo que se pudo. Y los Bien. oyentes, un 10 todos, ¿eh? Muy bien, el aplauso para Pablo Fábregas, Claro. el Chacal, Matías Lertora, Majo Echeverría y el equipo entero de Vuelta y Media aquí aguantando los trapos. Julieta Luciana, yo tengo una para contar, prepárense, no se las conté fuera de aire. Bueno, Prepárense. quiero saber. ¿Cómo estás, Jirafa? Bien, muy contenta. ¿Podemos decir dónde fuiste o no? Sí, sí, por supuesto. Estuve en San Carlos de Bariloche. Ajá. Y más que nada estuve en Villa Langostura y tampoco Bien. fui Villa Langostura. Estuve en un camping que está a la mitad. Que se, ¿Podemos decir qué camping o por no? supuesto, el camping Don Horacio. Don Horacio. El camping que tiene mi suegra. Que es Sí, un mi camping suegra entre hermoso. comillas, ¿no? Porque Bueno. es tuyo, Administra, prácticamente hoy es en tuyo. día podemos Papeles, decir que digamos. Sí, Yo hice sí. una tanganeta ahí con la Bien. escribana. ¿Dormís en carpa ahí, Jirafa, o no? A veces sí, esta temporada tuvimos la suerte Sí, de rentar una casa rodante. qué lindo. Entonces hubo un día de unas ráfagas de viento que no fueron esperadas y no tuve así el temor de la carpa que te sentís como que te está envolviendo un repollito de Ah, que Bruselas. te vas a ir volando, decís. Claro, pero estuvimos en una casilla rodante como... Ajá, ¿está buena la casa rodante? No, o sea, no quiero decir, está buena. No es que tiene lujos. Vos ves cosas en internet que... Ah, yo sigo no, muchas claro. cuentas de casas rodantes. Que son penthouse, Claro, que tienen de todo. Esta tiene lo necesario. una cama doble Ujú. y 2 camitas. Está bien, para los chicos la cama Sí. doble y ustedes en las camitas. Lo que tiene que ¿Qué pasar. onda? Bien. Siempre me pregunté lo mismo, la casilla rodante Sí. y los aromas en la mañana. Buena pregunta. Bueno, no, la verdad no tengo nada malo para decir. Tiene buena ventilación y como fueron Ah, noches calurosas que podías dejar abierto y entrar una brisita, no he percibido nada. ¿Tiene baño la casa Tiene rodante? baño, sí, pero tampoco es que usás ese baño. Se usa el del camping. Por eso es una estadía en un camping con algunos privilegios. Bien, es un camping perfecto. con derecho el que utilizo. Porque es de ustedes, digamos las De cosas como alguna son. manera, de alguna Bien. manera. El patio ¿Tiene- de los chicos, ¿viste? ¿Tiene cocinita? Tiene todo, es como una casita de muñecas, pero solo utilizamos para dormir y no armar la carpa a cada Bien. rato. Cuando te crezcan los pies tenés que 2 casas rodantes. La temporada que viene ya esa no sirve. Ya no te sirve. Ya la estuve pensando. Así Ajá. que empieza el sueño juntando por un sueño. Bien. Que en un par de años, cuando crezcan un poquito más tu hija y tu hijo, ya no es qué hacemos, ya es ¿cuándo nos vamos solos sin este? Claro. Ya empieza sí. el rato diciendo- Bueno, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Me fui 3 días con Peto Homenaje en primero. Ahí. 3 días y medio. Blanqueando. Antiayuda total. Fuimos acá a un lugarcito en unas chacras a 100 kilómetros. La pasamos excelente. Pasó Joaquín Furriel a saludarnos un día. Tomaron falopa. Sí, un poco. Con Peto dijimos, si invitamos chicas alguna vez a Joaquín, no lo vamos a invitar, claramente. Y- No nos conviene, claramente. Ah, bueno, De hecho, el momento, Oblap, de ir a la pileta con Joaquín Furriel es muy humillante. Porque si vos vas con Nico Occhiato, por ejemplo, decís, bueno, le llevo 15 años. Joaquín es la misma edad. Es la misma edad. Claro. Viste que estás deseando que no se ponga protector y a la Sí. noche esté ardido. Claro, sí. Que alguien la pase mal. Que alguien la pase mal. Bueno, eso. Después hice el viaje olímpico. 3 días en la costa argentina. Bien. Eso ansioso, ir un ratito a cada lado, Sí, ¿no? ¿no? Muchos Con- kilómetros aparte. Bueno, sí, en total sí, un viaje largo. Claro. Pasé a buscar a mis padres y acá ya estoy abriendo No, la digo, te puerta. hiciste 100 primero con Peto, más o menos, 100 ida y de vuelta. Y de esos 100 me fui directo a la costa. 404 Claro, son 500 en total. 380 más. ponele. Sí, Pasó a bueno. buscar a los padres. Pasé a buscar a papá y a mamá. Pónganse todos en ese lugar también. Sí. Y allá me esperaban mujer, hija, hijo y suegra. Excelente. Hicimos un viaje multifamiliar. ¿Qué dirías vos si llama a alguien y cuenta eso? No, salí de interna? ahí. Si Peto lo propone. Sí, Sí. claro. Bueno, jugadísimo, viaje jugadísimo. Sorprendentemente salió bien. Claro. Sorprendentemente salió bien.
Pero jugado, En ¿eh? el viaje con mamá y papá, Sí. eso a Martí José, grandote. Ajá. ¿Cómo son? ¿Te llenan de mate? ¿Llevó milanesas? ¿Se puso la 10? ¿Alguno de los dos? ¿O fue un viaje con nada? No, Vamos a tomar algo. mamá es muy matera, pero si mi vieja toma mate hay que parar cada 10 minutos para que vaya a orinar. Ah, Porque le da mucho, así que no. sí, claro, No, no. Es diurético. No. ¿No se llevó? Se tomó todo para tomar en realidad, mucho calor también. ¿No hubo media luna? Entonces, no, paramos para comer. Paramos para comer. Ya están grandes. Eh, Vos también, no ellos. a la ida no me acuerdo Parar dónde. para comer en 400 kilómetros es ridículo. No, pero no para comer un almuerzo. Parar. No, parar, me di cuenta que soy de las que Ya prefieren empezamos las no parar. discusiones. Pero me di cuenta, pará. volviendo en auto tantos kilómetros, Sí. los pibes quieren parar más veces que las que vos Pará, dejarías. abrimos Entonces, paréntesis. ya Julieta parar- se va a Bariloche en auto también. ¿eh? Claro, claro, parar, ya el concepto de parar, lo empiezo a entender a mi papá cuando decía, no trajimos sanguchitos, paramos en Piedra del Águila. Y de repente pasaba de largo, uy, no me di cuenta, y era como, y ahora Se hacía el que boludo, compramos Rubén. sanguchito de nuevo, no quería parar. Entonces Pero entiendo. mira, en eso no soy ansioso yo. Para mí está bueno parar. Yo paro, pero he descubierto que el famoso estirar las piernas a mí me hace aguantar mucho más el viaje. Yo no tengo aguante para manejar. Claro, me pasa lo mismo. Soy Yo muy necesito flojo. parar y refrescar No, bueno, pero también. yo soy copilota, Claro. entiendo que yo no necesito parar, pero tal vez el que Yo maneja sí. necesito un café, un agua, caminar, inventar un problema, Sí. cosa que me saque del manejo. Vale. Yo también necesito Pero, vivir, porque entras como en un lugar en el auto que no salís más. Es verdad, Sí. pero hacía mejor temperatura dentro del auto y cada vez que parábamos había muchísima cola, no solo para orinar Bueno, en el es- baño de mujeres, que es un clásico, sino En el de para varones también. cargar nafta, Claro. para el mate, para todo estaba estallado, creo que no solo la costa, pero el sur estaba Pero pará, del explotado. sur hasta acá tenés que parar a cargar nafta. Un montón de veces, Ah. te digo, cada paradita extra de la que es necesaria Sí. demoraba Yo el en viaje. una bajada de auto salí y pensé lo siguiente y lo verbalicé. Dije, siento que estoy entrando al calzoncillo de King Kong. Mi Esta es la amor. sensación. Pero No me puedo imaginar. Humedad, vaho, calor. Digo, ¿qué estamos haciendo acá? Pero necesito estirar las piernas. yo también. Sí. Y a la vuelta traje hijos yo. No Bien. mujer. ¿De otros o tuyos? No, míos. Creo que eran míos y a mis viejos, los 4, ¿eh? Ahí tenés las 2 generaciones, todos contra vos, además. Y le mandé la foto a Oblap porque paramos en un lugar donde paramos con Oblap varias veces, que se llama La Matera. Sí, claro. Es un lugar de sándwiches espectacular. ¿A dónde? Es en... Bueno, para mí estoy seguro que algunos dicen Alberdi, para mí es Pila, porque es la entrada hacia... No, ahora nos van a decir, fíjate, Guido, si nos deja. Para mí, ¿no es Lezama o Lezica? Lezama. Lezama, Es Lezama. pero esa entrada específica no sé si es Lezama, ¿eh? Claro, Es hay- Lezama, pero la entrada esa... Es verdad, no es la entrada principal de Claro, Lezama, no es la entrada principal. porque después fuimos a dar una vuelta por Lezama también, la hicimos completa. Pero te pregunto, Sí. ¿a cuántas horas o minutos está la parada de Lezama? O sea, saliendo de acá. Mitad, o un saliendo poco de allá. pasando la horas. mitad. 2 horas más Sí, o 2 menos. horas. No tenés hambre a las 2 horas. Yo tengo hambre siempre. No, No, sí, acá pero digo, me sorprende tu ansiedad. pero es que a mí parar me es gusta disfrutar del estar viaje dentro para mí. del auto. A mí, yo disfruto adentro del auto, Ah. sacando de la bolsa. ¿Qué querés? ¿Salado o dulce? Te hago, No. te doy, te pelo, te doy la... Para manejar arriba. necesitas yo como conductor necesito bajar un poco, jirafa. Sí, no, Parar. para mí está bien bajar y estirar las piernas. No digo hay que llegar con los ojos así, pero como disfruto mucho el estar... Bueno, adentro pero de vas a la- volver al la- auto. Más o menos. Vas a volver. Acá también hay algo... Perdón, la matera se come muy bien, unos sándwiches muy generosos. Y hay muchos perros Y paramos sueltos ahí. en las Y es- estaciones de servicio. Nadie lo dice. Sí, Sí. pará, y la materia es pasando la estación de servicio IPF, que está ahí en Lezama. A Si 5 es que venís metros. de Capital, claro. Sí, al toque, al toque. Claro, en la estación doblá. Bien. Metete y ahí está la matera. Alguien lo subió a Twitter, lo retuiteé y todo el mundo va. ¿Viste? Todo el Que de mundo repente va. todo el mundo Hay va. un par tiene pocos Sí. sándwiches, serán 8 variedades. Sí, pero... Hay unos que no combinan del todo bien. La Pero van, Argentina del- pero van. Pero ¿Y dale. a qué Sí. comieron? ¿Qué rico? Yo salame. Claro. Hay Me unos acordé de que Don tienen Dalmiro, cosas, salame. ¿qué Y es para compartir el sándwich, ¿eh? ¿Es buen pan? Sí, buen pan, buen cumple fiambre, todo, 100%. todo bueno. Bien. Es para compartir, si va, jirafa. Bien. Te aviso, Sí. te aviso. Yo no pegué buena. Yo quería, para les copilotes del mundo, cuando pasan un mate, es muy importante lo que voy a decir, escúchenme. Cuando el copiloto o la copilota pasa el mate, lo hace mirando hacia adelante. Sí. Claro, hay que mirar al costado. Yo tengo que mirar adelante que estoy Claro, manejando. claro. Vos, copilote, mirá qué me estás dando en la mano. Bien. Y algo que se lo dije a Fer Sangiao, si vos me das un mate con la bombilla apuntando para tu ventanilla, yo tengo que con una mano empezar a girar el mate. Entonces, es copilotes, para adelante es mi problema que manejo. Excelente. Que esté manejando. Muy bien. copiloto, mirá la mano del piloto. Excelente. Me dieron otro tip, porque yo creo ser la mejor copilota. Pero, No hay que dárselo al conductor a la altura de donde vos tomarías el mate, sino a la altura casi del estéreo.
A la mano, para claro. que le llegue del volante. Ah, claro. A ver, yo se lo doy al lado de Excelente. mi cara. El menos laburo posible le tenés que dar al conductor, claro. El es conductor eso. pone la mano, vos ponele algo en esa mano. A Claro. veces se mate, galletita. Esperá que mueva el conductor la mano. Por Exactamente. supuesto. Si le das un caramelo, pelado. Sí, No sí. se lo des para Helado, pelar. helado. Si le das una botella, sin la tapita ya. Por supuesto. O el famoso, ¿querés papa frita? Sí, 200. No, claro. ¿Qué hago con Sí, esta mano? claro. Igual como copilota tengo un problema. A ver. Tengo que tratarlo y resolverlo, que es que me mareo si me tengo que dar vuelta a resolver algo atrás. Te entiendo. Entonces yo soy genial, le puedo decir, mirando para adelante. Ahora, se cayó algo atrás, Ajá. un pibe me pide algo, o me dice el conductor, fíjate que atrás en la mochila, el momento en el que, primero, abuso del cinturón Sí. de seguridad para no sacármelo hasta último momento. No da. El momento en el que me saco el cinturón para darme vuelta y agarrar algo, la paso horrible. ¿Mareo, mareo? No, mareo, es mental. Me parece, porque trabajo mucho, hace mucho con Seba que se marea y es un toque adquirido. Pero me doy vuelta y como necesito resolver No, en te 5 entiendo. segundos. Te entiendo perfectamente. Entiendo lo que te pasa. No me pasa, pero entiendo perfectamente. En el auto hay veces, hay cosas que te desestabilizan. Me pone mal humor, más que me mareo. Es Sí, como porque no es un lugar cómodo para moverse el auto, No. es para estar en ese lugar, nada De más. acuerdo. Cuando sos niño tal vez sí porque sos más chiquito, pero cuando ya tenés un cuerpo de adulto, Claro. no es para moverse el auto. No hay tanto lugar ahora. No hay Con esta tanto panza lugar. no hay Claro. ¿Se hicieron alguna vez la de tirar el manotazo para que se dejen de joder los chicos atrás? No no, sé, sí pero- para agarrar cosas. Y manejando es un peligro hacer eso. Peligro. Porque no sabes bien qué estás tocando y lo agarrás y es la zapatilla de tu hijo. Esto no se come, sí, lo tiro. Bien, bueno, y volvimos a la costa donde sorprendentemente la pasamos bien. Muy bien. ¿Cuántos días fue eso? 3 también, 3, 4 días, todo ansioso, ¿Cuántas rápido, veces te rápido. metiste en el mar? No, me tocó un hijo fanático del mar y me vi obligado a meterme. Durísimo. ADN. Durísimo. Durísimo. Frío. Durísimo, durísimo. Pero 2 horas. No yo. Empezás a turnar entre los adultos. Le encanta el mar. Que me da una alegría y a la vez me da tristeza también. Digo, ¿cómo le gusta tanto? Ay, ¿Te da por ganas de favor. pegarle unos telgopores, cosa que sabés que no se ahoga? Ajá, Tomá, eso pues, sí, dale. Papá se va. Papá va a por estar favor, tomando por favor, como le gusta. Y se tira en la sola y está helado. Porque los nenes no sienten frío. Yo creo que los nenes están tan concentrados en ser felices. Claro. Eso es lo que se pierde en la adultez. Ajá. Los niños están tan enfocados en la felicidad que están y dicen, papá, tenés toalla y están violetas. Sí. Hace 2 horas que estás con frío. Pero el mar es una novedad para él. Claro. Y la pasa bien. Y Claro. la pasa bien. Nosotros no sabemos pasarla bien. Y por último, tomamos una polémica decisión de ir a Brasil. Bien. Una semana. Decime que una en semana. auto. Pésimo. Ah, bueno. No. bueno. Bueno, los papeles que hay que llenar para irse del país, Ya volví estresado. ya te vas estresado. Bueno, declaración jurada, que además es una pelotuda porque dices, ¿tuviste fiebre? No. Listo, me creen. Así por 4. Dice, todas por 4. Declaraciones juradas. No sé, otros papeles más PCRs. Bien. Más PCRs. Y el certificado de vacunas. Certificado de vacunas también. Como no puedes bajar 2 Mi Argentina en el mismo celular, o al menos no supe, Los menores no necesitan. no sabía. Y no me la quería jugar. Siempre tengo problemas Acá en creo los que nos lo aeropuertos. aclaró Caro Dueck. Sí, Yo hice pero- la consulta, me dijeron, pero en la Argentina no necesita, afuera no sé. Claro. No me la quise jugar para todo eso. Entonces, llevamos Compré los... teléfonos. No, Compré 2 no, teléfonos. no. Llevamos los certificados. ¿Entendés? Mandándonos entre nosotros los mails de las fotos por la duda, por si los perdemos, todo. Bueno, llego al aeropuerto, que siempre me pasa algo, y esta vez ustedes saben que soy desorganizado. Llevé, les juro, estaba orgulloso de mí, armé una carpetita con los folios, con todo. ¡En orden, jirafa! No, no te creo. ¡En orden! En orden, declaración jurada para salir de Argentina, para volver a entrar, para entrar a Brasil, los PCRs, seguro médico, y me estoy olvidando de 2 carpetitas más, todo, cada uno en folio. Certificado de nacimiento. Ah, los pasaportes, que no hay que llevar pasaportes para ir limítrofes, llevé por las dudas, DNI y todo, cada uno en su folio, lo vi 20 veces, dije, ojalá me pidan todo, me pidan todo. Bueno, llego, me piden todo bien, PCR negativo, acá tenés, muy bien, los empieza a ver, digo, yo estoy re tranquilo, nos dio negativo a todos, perfecto. Me mira, digo, ¿pasa algo? Y no me dice nada. Vuelve a mirar los Eso- PCR. Que le Brasil o ganaste la Argentina. Copa América, también es eso. No, pero era argentino esto. Ah. Esto era en Argentina todavía. Saliendo a Argentina era. Saliendo de Argentina, a los parques de Buenos Aires, en Newbery. Bueno, sigue mirando. Digo, ¿todo bien? A ver, espera, me ¿Te dice. reconoció? A ver, espera, me dice. Y camina unos metros, 5 metros, para ir a consultar algo con un colega. El colega mira los 4 PCR, mueve la cabeza horizontalmente el colega. Bueno, ahí. El que me atendió a mí hace que tiene un ancho de espada. Ah, Viene hacia mí. Me muestra el PCR, me dice, ¿ves? El resultado te llegó 18 y 21.
Pasaron 72 horas y 21 minutos. No me rompa Hay la... que hacer 72 horas clavadas. 72 horas o menos. No. No, le digo, no. No. No, papu, ahí te sale esta, papu. Papu, no, le digo, me está faltando respeto. Le dije, no puede ser. Digo, si la cola era más corta del Claro. check-in, Sí. si no me agarraba tanto tránsito, Ay, me muero. me lo aceptabas. Me dice, sí, encima me da la razón, no me dé la razón. No me dé la razón, discutime. Me dice, sí, no solo eso, me dice. Si no está el horario, te dejo pasar. ¿Me entendés? Es porque Más lo absurdo veo. todavía. Tremendo. Porque dice el día. Quiero matar. Digo, no, hagamos algo. Le digo, yo me voy. Le digo, armé la carpetita, los folios. Estaba haciendo el ídolo ante mis Pero, hijos. perdón, y aparte es, si estoy recontrapodrido, me lo estoy llevando a Brasil. Claro. Te dejo el quilombo a vos. Bueno, pero subo al avión con compatriotas. Pero estoy también. llevando todos afuera. No estoy jodiendo a Estoy nadie. infectando a los subcampeones de América. Tiene razón. Bueno, vamos a hablar con una superiora. ¿Era monja? No lo sé. No estaba vestida, pero nunca se sabe. Me dice, no te puedes ir. Digo, pero 10 minutos, dale. Me dice, no te puedes ir. Le digo, escúchame bien. Y me dice, vos no me estás escuchando. Ay, le tenés que decir, yo reemplacé a Ginsburg, hermana. Se lo dije. Me dice, no te van a dejar entrar. Déjame ir, yo me arreglo en Brasil, le digo. Me dice, no, porque después nos llega una multa. Dale. ¿Cuánto de Pará, multa te va a llegar? ¿Atrás tuyo gente? Como diciendo, dale, pelado. No. Ah, eras No. último. No, estaba yo ahí porque eso ya era fuera del check-in. Ya el mundo seguía, Bueno, discutiendo, igual me atendieron muy bien, todos me lo decían con respeto, yo estaba sacado. Hija me dijo después, nunca te vi así, papá. Y me dicen, y acá se abre todo conspiranoia, todo lo que quieras. Me dice, hay una carpa acá afuera donde te podés hacer el PCR y te dan el resultado en el momento. ¿Gratuito? Así se me rieron cuando pregunté eso. Me dijo gratuito las bolas, no sé qué. Bueno, No, que las Es bolas código eran aeronáutico. claro. Código Y ya el aeronáutico. tiempo había pasado, yo se los estoy contando Aparte, resumidamente. estaba por vencer el de los pibes. Claro. Era, dejá de criticar porque vas a todos. tener que No, hacer- ya se nos habían vencido los 4. Ah, pensé que era el tuyo. No, los 4. Entonces, lo que ya es una pelotudez es porque los 4 no estaban a la misma hora. Pero bueno, no importa. Sí. Vamos a la carpa. La carpa, entre los 4 se farrearon un pasaje, 2 pasajes y de No, vuelta te digo, al sur. 4.000 pesos cada PCR. Ah, bastante Ah, bien, ¿eh? Sí. No, igual, es un número. No Sí. lo- Está bien, no lo pero, pensé. pero cuesta más caro también. Hacer un Sí, sí. privado. Bueno, hace 15 días, hay que ver ahora. Tenés razón. Hay que ver ahora. Sí, sí. Bueno, salí, cola larguísima, le digo, no llego. Digo, no llego, se va el avión. Ay. Faltaba 1 hora y media, se va el avión, no voy a llegar. Yo conozco la cara de Seba en este momento. Ay, sí. Me dice, y acá decís, el mundo nos volvió muy pelotudos. Me dice, no, hay cola para los que se van en el día. Que no está tan mal, pero digo, como cola de emergencia. Voy a la cola de emergencia. Eso hay que aplicarlo en la venta de pochoclos en el cine. Sí, claro. ¿A qué hora empieza tu película? En 5. Esa es la cola para Esa es los... la- Así debería ser la vida. La vida. Sí, vas de Levante. ¿Cuán caliente estás? ¿No? Sí. Debería ser así. Bueno, a lo que me pregunto, para los que no están apurados, ¿por qué están haciendo el PCR acá? ¿Por qué no lo hacen en otro lado? Pero no importa. Mucha Voy a la fila, nervioso. Aún en la fila de apurados había otros adelante. Yo muy nervioso. Y como en el sketch que hacemos en este bendito programa, se me acercan. Una foto, loco. Digo, estoy perdiendo el avión. Dale, hagamos la foto. Yo con el barbijo. Bájate el barbijo, pelado, me dice. Que se Y le venció dije. el PCR. Y le dije la concha de tu madre. Me salió del alma. E igual se sacó la foto y se no fue. te puedo creer. Muy sacado. Pará, si está escuchando ese al que Seba le dijo Sí. el improperio que nos llame. Sí. ¿Cómo lo chequeamos? Pero tal vez yo sentí que ni me escuchó, porque se sacó la foto igual. Bueno, hicimos ese PCR, nos dio negativo. Primero esperar que te llegue. Te lo haces, te llega a los 20 minutos mirando el celular todo el tiempo. ¿Por qué unos llegan a los 20 Igual le minutos está y otros mirando. llegan 2 días No después? entiendo. ¡Carajo! No entiendo. ¿Por qué uno... Son los dos confiables? Bueno, Sí. ¿Por qué de COVID? ¿Viste? No le pega a todos igual. Entonces Claro. el resultado no le llega a todos igual. Bueno. Es coherente. y empieza a llegar y yo a la familia no le decía nada hasta que no vi los 4. Sí. ¿Te llegó o no? Y ya había llegado uno, ¿Se lo hiciste negativo. con misterio? No. Yara, el resultado de tu PCR es... No, negativo. Negativo. Los 4 negativos y llegamos. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Lo miro a Pablo. Jirafa. ¿Apertura de famoso? No. No, ya sé cuál es. ¿Querés que Jirafa, diga el yo? tiempo nos dio la razón. El ¿Con qué? tiempo, ¿Con nos qué? dio la razón, ¿Con qué? Pensá. ¿Con qué hay que ir? Con tiempo. ¡Eh! A todos los lugares. Yo iba, como decía Oblap, y lo perdía Oblap. Y acá, esto es así. Fui 3 horas antes. Si iba 2 horas antes, como dice el señorito, Es yo, más, no, yo no viajaba. ibas 4 horas antes, te ahorraba 4 por 4, 16 lucas. Sí, también. Eh, Eso lo hace tan absurdo. Seguimos teniendo razón. Sí. no es, Costó la multiplicación Me porque costó estoy un lenta. montón. Sí. no es así.
Pues ese es el criterio, entonces andante. Si vos querés defenderte de la Argentina, tenés que ir 2 días antes de Ezeiza siempre. Ah, Si vos querés defenderte de la Argentina, Ahí estás tenés que exagerando. comprarte 3 Estás casas. No, estás exagerando, Estás Oblap. exagerando. Estás exagerando. Lo que yo digo Acá es- fui 3 horas y pude. 2 horas me quedaba afuera, Oblap. ¿Viste? Los que amamos el propio tiempo, Sí. estamos acostumbrados a zafar más que ustedes que van con tiempo. No, Ajá. no. Yo tengo un callo que me lo da el ser un improvisador Pará, de la vida. yo no fui con tiempo, fui con el tiempo justo, llegué Claro, justito. el tiempo Y que por eso no corresponde fui con tiempo. para ¿No llegaste imprevisto. justo? Llegué justo. ¿Entraste al avión? Sí. ¡Gracias, Dios! No, es que No. sí. ¡Gracias, Dios! Si iba a la hora, vos no crees en Dios, punto 1. Punto, Y aparte si iba a tú- la hora que vos decías, no entraba al avión. Seba, Sí, el justo genial. del no es nuestro justo. No es porque nuestro justo. Yo llegué justo, para nosotros eso es pasadísimo. Claro. Les hago la Es siguiente justo. pregunta. Sí, ¿Cuántas historias conocen ustedes de justo, entre cagando? un montón. ¿Cuántas de esas se quedaron sin volar? No sé. ¡Ninguno! ¡Es Argentina! ¡Volás igual! ¿Por qué pasarla mal? ¡Volás igual! Porque a vos te gusta la adrenalina, vos vas a los juegos de Disney a tirarte del ascensor, que Perfecto. simulas un ascensor que se Seba, va por... ¿la pasaste bien Nadie vos? Horrible. Entonces es lo mismo. No, pero no la pasé mal por el tiempo. La pasé mal porque me dijo, pasaron 72 horas y 10 minutos. ¡Me estás jodiendo, hermano! ¡Dale! ¿No íbamos a salir mejores de esta verga? ¡Dale! No digas mejores. Perdón. ¿No íbamos a salir de esta verga? Es en Argentina. Uno tiene que estar preparado, tiene que hacerse callo de Argentina. Argentina le salió. Sí, sí. Le sale el cheto. Son Sale. 3 horas, Oblap. Ya está, no se discute. 3 horas. 3 No horas, pasa punto. nada. Ya tengo 2 queridos amigues. Sí. Amigues. ¿Querés nombrarlos? ¿Procopio? No, que no, pues no me autorizaron a contar esto. Que Bien. entran a Brasil. Ajá. Quilombos como los tuyos. Sí. Aduana está en un lado, migraciones en el otro, no sé qué. En un momento, como si te dijese 72 familias, dicen, entremos sin los papeles. En este momento están en Brasil y a la vuelta vemos. Excelente. No, pero Claro. te cuentan la Es el historia. día a día, me parece bien. Te cuentan la historia y te dicen, es imposible, estás en un lugar. Cuando crees que entraste, te dicen, no, tenés que ir 20 cuadras para allá. ¿A dónde? Al PCR, pero vos ya me dijiste, ya estoy en Brasil. No, hay otra oficina. Entremos Bien, después. la declaración jurada a Brasil son 12 hojas cada uno, de verdad, ¿eh? Algunos te hacen un resumen. Yo por las dudas imprimí las 12 de cada uno. Y te las leen las 12. No. 12 hojas, 12 hojas. Você fatura de que ella no fue un Todo. positivo. Sí, y además, podés mentir. En todo lo que quieras podés mentir. Y por eso se llama declaración jurada. porque- Claro. Por Sí. Dios. Ay, pero bueno, ya estamos acá. estrés, Ya ¿eh? estamos acá. Vengo contando lo mismo hace 15 días, Sí. pero a mí me llamó la atención. Para que mi hijo vaya a la colonia, firmé una declaración jurada en la que decía que mi hijo no había sido contacto estrecho. Imposible. Yo entré y le dije, yo te firmé esto para que me mandes preso. Mi hijo fue contacto estrecho. De todos los que Claro. tuvo. Sí, sí. Yo te certifico que lo testeamos y es negativo. Hoy. Ahí llega. Claro. Hoy, hasta el último testeo, mi hijo está bien y no tiene síntomas. Más que eso, ¿qué querés que te jure? Si no sos contacto estrecho, no querés a nadie o nadie te quiere. Es verdad. Es imposible. Estás preso, Ser no, ni contacto preso, por estrecho. favor. No, lo preso No. más que nadie. Estás También. aislado. Me voy. No, te Sí, tenés no, que quedar. tranca. Es hasta las 8, todo igual. Bueno, ¿y Brasil? Muy Dime bien. que se La siente. pasamos muy bien. ¿Cargaste algún brasilero, no? No. Solo llovió el 70% del tiempo. Así que, pero el resto de 30 restantes lloví, no. ¿Te hizo acordar Así que, a tus vacaciones en las cataratas? no, en esa no llovió, nos enfermamos nosotros. Bueno, pero por el saldo no. No, prefiero que positivo. llueva antes de enfermarme, Sí, la sí, verdad. es verdad. Ahora bien, el mundo les está diciendo, ustedes no son de No vacaciones. son de vacaciones, puede ser. No son puede de ser. No, también o fue- se fue tienen mucho que ir con los destino. abuelos nada más. Quédate con un destino. O se tienen que ir con los abuelos. Son los que la mejor la pasaron. Ojo. 5 de la tarde, 34 minutos en la República Argentina. En un ratito nada más vamos a oír las canciones que más escuchamos este verano. Julieta Luciana, Pablo Daniel y quien les habla, Sebastián Marcelo. Sí. ¿Por qué esa sonrisa, jirafa? Porque no fue elegida por mí, pero es la que más escuché. Ah, claro. Ah. No fue elegida por mí, pero qué- fue la que más escuché. Qué esclavitud, jirafa. No, ¿Es posible un cantante ya muerto masculino y yankee? No, por suerte no, pero igual. Podría Cuando haber escuchás sido. mucha canción. Pero viste, me decís por suerte, y Elvis es un artista que admirás. Sí, pero ya me agotó claro, con Elvis. Te agotan. Sí, te agotan, sí, te no, agotan. estoy para no escuchar Elvis Sí. por lo menos 2 años. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Vuelta y Media.